Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Sergio Hernández, vengo con la compañía Ivoclar Vivadent, soy encargado del área de educación de esta empresa y tengo el gusto de platicar con ustedes en esta ocasión a través de los seminarios de inteligencia dental en conjunto con LabCeram e Ivoclar Vivadent. Vamos a platicar el día de hoy de materiales totalmente cerámicos, bueno, en general restauraciones estéticas, haciendo un énfasis muy importante en los materiales libres de metal, cerómeros, cerámicas, óxido de circonio como alternativas restauradoras, cuándo utilizarlos y simplificando un poquito los criterios de elección para cada uno. Trabajaremos un poco los materiales con los que yo puedo hacer impresión, provisionalización, eligiendo el con qué material me conviene, con qué tipo de técnica puedo yo trabajar más fácilmente, y la elección simplificada de cementos resinosos. ¿Cuál debo utilizar? Si me conviene un dual, un foto o un autopolimerizable en función de lo que yo esté trabajando de material restaurador. Y por último, pues revisaremos un par de procedimientos clínicos para la cementación de restauraciones adhesivas. Ojalá esta plática sea de su agrado, les sea de utilidad y en su práctica clínica obtengan algún tip que les sea viable y funcional y que tengan mucho éxito. Hasta pronto. Entonces, pues es un gusto para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes estos temas que son pues de cierta inquietud. Denominamos esta presentación todas las cerámicas, todas las opciones, que es como lo maneja actualmente el corporativo de Ivoclar Vivadent, dándonos la posibilidad de conocer un esquema de restauraciones estéticas en esta fase de la odontología que manejamos actualmente, que es la odontología adhesiva. Propiamente los protocolos nos permiten extender la longevidad, pero para ello necesitamos nosotros saber pues cuándo utilizar los materiales, qué materiales utilizar, con qué materiales puedo trabajar, con qué herramientas puedo hacer mejor mi labor clínica y finalmente pues el cómo hacerlo, ¿no? De alguna manera simplificada. Trataremos de abarcar en esta hora algunos pasos de lo que ustedes pueden ver actualmente en su pantalla, que es parte del protocolo que se puede seguir para tener restauraciones pues que tengan mejor integración, mayor funcionalidad y obviamente pues que logremos un resultado estético y funcional de largo plazo para nuestros pacientes. Entonces en esta plática vamos a resumir cuándo podemos trabajar con materiales como cerómeros, materiales como cerámicas y materiales estructurales como lo es el óxido de circonio. Y obviamente estos materiales pues están dentro del portafolio de soluciones que LabCeram ofrece para sus clientes y nos da la posibilidad de hacer llegar este tipo de tecnología a los pacientes. Simplificaremos un poquito los criterios de selección del material restaurador.
Vamos a checar un poquito con qué materiales trabajamos la impresión, qué tipo de técnica me conviene y cuál es la más sencilla para mí. Provisionalización, un poquito de estos temas, corto, mediano y largo plazo. Cementos resinosos, cuál debo utilizar, si me conviene más un dual o un foto o un autopolimerizable. Y terminaremos esta charla platicando un poquito de los COMOS, procedimientos simplificados para la cementación adhesiva de restauraciones estéticas. Entonces, haciendo este recorrido, nosotros sabemos que actualmente lo que muchos de nuestros pacientes buscan son restauraciones que realmente tengan este componente de integración natural, que no aparente que hubo una terapéutica odontológica involucrada en el aspecto actual del paciente y obviamente pues que el factor ético, el hecho de que realmente esta restauración sea la más adecuada para el paciente, pues siempre juega un papel muy importante. Entonces vamos a ver con qué materiales podemos trabajar actualmente. Y me van a perdonar, voy a hacer una pequeña intromisión de un material que sin duda es pues algo de lo que más ocupamos y es la técnica directa. Y lo voy a mencionar únicamente como un parámetro de referencia donde nosotros vemos que tiene ciertas ventajas, al igual que la técnica indirecta. La invasividad es menor, se hace en una sola visita, el costo es más reducido y obviamente hay buenos datos de longevidad, pero tenemos también, al igual que como hay ventajas, hay desventajas. Vamos a ver las ventajas de la técnica indirecta, que es básicamente un mejor control de la relación tensión-deformación, mejores resultados anatómicos porque se puede modelar fácilmente sin la necesidad de estar batallando con lo que son las condiciones intraorales, que la lengua, los carrillos, de repente que si tenemos la oportunidad de hacer un aislamiento absoluto con ciertas facilidades, nos puede ser mejor, pero cuando no tenemos esta posibilidad, conviene más hacerlo por técnica indirecta para que el laboratorio controle todos los contornos y la anatomía funcional. Adicionalmente, la estética es mayor y más durable porque la integración se puede dar de una manera diferente con conocimientos profundos de las condiciones ópticas y mecánicas del diente. Y obviamente también se cuenta con excelentes datos de longevidad. Desventajas que tiene la técnica directa, por ejemplo, pues se depende completamente de la habilidad del clínico, hay poco control de la relación tensión-deformación, las dificultades anatómicas como los contactos interproximales y la función de la anatomía oclusal son retos difíciles a veces de llevar, cosa que en la parte indirecta pues es completamente controlable. Las desventajas de la técnica indirecta básicamente están orientadas por una mayor invasividad, por patrones de inserción que son necesarios para esta técnica, requiere de 2 o más visitas, lo que obviamente incrementa costos, incrementa tiempos y adicionalmente se depende de la habilidad y el entrenamiento del clínico con las diferentes técnicas. El costo obviamente es más caro, ¿por qué? Porque los costos de producción incrementan de alguna manera significativa lo que es la accesibilidad de precios para el paciente. Pero vamos a ver, si nosotros lo vemos en esta perspectiva, en la técnica directa tengo una limitación de materiales. Básicamente puedo hablar de 2 tipos de materiales, que son ionómeros de vidrio y resinas compuestas en la técnica directa, y obviamente están limitados a que yo tenga anatomía oclusal funcional suficiente para que me pueda dar la pauta de poder llevar a cabo una restauración que funcione armónicamente con el antagonista, aunque no lo tenga yo como referencia visual directa. Un ejemplo es el material Empress Direct que maneja la compañía Ivoclar Vivadent y con una resistencia flexural aproximada de 100 a 130 megapascales. Pero esto en perspectiva, con la técnica indirecta, vean ustedes el volumen de opciones con las que yo puedo trabajar. Yo puedo trabajar con alternativas que me dan la posibilidad de manejar desde lo más clásico que muchos de nosotros conocemos, que es la restauración metal-cerámica, y estas restauraciones me dan esta posibilidad de poder llevar a cabo un procedimiento que se integre fácilmente a través de lo que nosotros ya conocemos, que es la elaboración de una cofia metálica y la estratificación de capas de cerámica. Ventajas y desventajas de esta técnica. Ventajas es que es muy popular, el costo pues se ha estandarizado de alguna manera a costos accesibles para mucha gente y lamentablemente las desventajas con que cuenta es que su adhesividad es limitada y el otro problema con el que nosotros nos vamos a enfrentar es que dependemos de espesores mayores que implican un mayor desgaste del diente, por lo tanto estamos debilitando el diente como estructura remanente y corremos un riesgo de fractura, aunque realmente los datos de longevidad de este tipo de restauraciones, si se dan cuenta en la literatura, los pueden encontrar con valores mínimo de tasas del 95% de éxito
a más de 10 años. Entonces creo que es una muy buena ventaja de estos materiales, y obviamente pues en Labceram se manejan materiales como IPS Inline e IPS Design, que son cerámicas feldespáticas que se trabajan adecuadamente. Es una combinación de leucita fluorapatita que se puede trabajar adecuadamente sobre aleaciones metálicas tanto preciosas como no preciosas. En el caso de los cerómeros están indicados para cuando yo tengo una carga oclusal en la cual yo quiero hacer una absorción y una distribución de fuerzas y evitar que el remanente dental que me queda como estructura después de un proceso de lesión por caries que fue extenso, pues pueda preservar mayormente la estructura a través de una técnica adhesiva con una buena integración estética. Y esto lo podemos hacer tanto en la clínica como en el laboratorio. Aquí en Labceram se ofrece el trabajo con sistema SR Adoro y con SR Nexco. Y los términos de resistencia flexural, los valores que encontramos para este tipo de material son del orden de los 100 a los 130 megapascales, que es comparativamente con la cerámica feldespática es próximo, aunque el módulo elástico de la cerámica feldespática es mucho más alto. Entonces veremos también un detalle importante. En el caso particular de la cerámica feldespática, la podemos llegar a utilizar, digámoslo así, una de las aplicaciones favoritas es el uso de esta cerámica en carillas e incrustaciones. Primordialmente lo que nosotros vamos a encontrar es la posibilidad de una muy buena transmisión de luz, aunque el comportamiento cristalino de la cerámica feldespática de repente no es del todo semejante en su composición química al diente natural, pero digámoslo así, en un orden de ideas claro, a nivel de resistencia superficial, a nivel de resistencia mecánica, se asemeja bastante y biomiméticamente es un excelente material restaurativo, aunque implica ciertas complicaciones, que es el manejo de una técnica más delicada, regularmente con dados Geller, dados refractarios, que obviamente implican mayores tiempos y costos aumentados. Pero es una excelente alternativa y podemos encontrar materiales como IPS Inline, IPS Design y uno que es para mí uno de los favoritos, IPS IMAX Ceram, que es una cerámica de nanofluorapatita que me permite integrar ópticamente de una manera muy sencilla las restauraciones, teniendo una gran gama de efectos y de coloraciones que me permiten hacer algo totalmente natural, obviamente en conjunto con el laboratorio, que debe de estar bien enterado de las condiciones que vimos nosotros en boca. Encontramos que tiene una resistencia flexural del orden de 90 a 130 megapascales, que resulta pues una resistencia bastante competitiva y en un rango que es compatible con las condiciones mecánicas del diente, sin condicionar de alguna manera el remanente a un exceso de fuerza del material restaurador. Ahora, vemos también que existe otra opción. Cuando yo tengo menos espacio o la necesidad de integrar una restauración donde yo pretendo desgastar lo menos posible, podemos encontrar el manejo de materiales como las cerámicas vítreas. En las cerámicas vítreas tenemos una excelente cualidad, que es la posibilidad de un grabado con ácido, que más adelante detallaremos en el protocolo de cementación. Pero las cerámicas vítreas particularmente me dan la oportunidad de generar una matriz microretentiva y una unión química que extienden obviamente las condiciones de la cementación a largo plazo en función, en estética, en resistencia y en impermeabilidad hacia filtraciones de microorganismos, detritus, etc. Entonces las cerámicas vítreas tienen un comportamiento óptico fantástico y una resistencia elevada que puede restaurar fácilmente la resistencia biomecánica del diente. Estamos hablando de una resistencia flexural del orden de los 400 megapascales, aproximadamente 360 megapascales se puede encontrar cuando trabajamos este tipo de materiales con tecnologías CAD-CAM. Si nosotros buscamos una solución, digámoslo así, simplificada y donde no comprometamos el factor estético, donde podamos obtener un resultado confiable y predecible, actualmente contamos con cerámicas estructurales como es los sistemas de óxido de circonio y en particular Ivoclar Vivadent, a través de su fusión con diferentes compañías que han fabricado diferentes tecnologías para poder llevar a cabo este tipo de restauraciones, encontramos que contamos con la posibilidad de fresar en el sistema CAD-CAM llamado CEREC el sistema IPS IMAX CIRCAD, que son bloques de circonio, de óxido de circonio, presinterizado, que nos da la oportunidad de crear estructuras para ser posteriormente blindadas, ya sea de manera directa con nanofluorapatita, o podemos llevar a cabo un blindaje utilizando una sobreinyección
con un material de disilicato de litio o de fluorapatita. Encontraremos la técnica CAD-ON para poder llevar a cabo dos estructuras diferentes por técnica CAD-CAM y posteriormente fusionarlas a través de vidrio, o podemos llevar a cabo la integración de la restauración utilizando una tecnología que me permite la sobreinyección con fluorapatita con el sistema CIRPRESS. Pero también encontramos una técnica más sencilla que actualmente nos está brindando resultados muy interesantes en términos de resistencia, particularmente en el sector posterior, tanto para coronas unitarias, monobloque o monolíticas, y obviamente también para puentes, donde tenemos esta misma condición de un puente monolítico que no requiere de una estratificación, que con un maquillaje, con una zirconia de tipo translúcido, un óxido de zirconio translúcido, podemos encontrar nosotros este material llamado Zenostar, que actualmente también forma parte del portafolio de productos que Labceram ofrece dentro de su rango de soluciones clínicas y laboratoriales. Entonces, la resistencia flexural que encontramos en estas cerámicas es muy alta, es del orden de 900 a 1400 megapascales en diferentes mediciones y obviamente aplicaciones, y dependiendo también de las condiciones de diseño. En lo cual es muy importante, las técnicas tratan de ser cada vez más conservadoras para evitar el deterioro del diente natural y poder aprovechar al máximo los remanentes de esmalte que nos puedan quedar como complemento para una excelente adhesión. Entonces aquí lo podemos observar por orden de invasividad. Cuando nosotros queremos seleccionar racionalmente nuestros materiales, la invasividad de la metal cerámica es mayor. Las cerámicas estructurales me piden también un poquito de espesores extenso, del orden de 1 milímetro aproximadamente. Las cerámicas vítreas pueden reducir un poquito esta necesidad de invasividad. Las cerámicas feldespáticas se pueden trabajar fácilmente sin tener que hacer preparaciones en el diente, aunque también las cerámicas vítreas a veces me dan esta posibilidad. Y con los cerómeros tenemos esta misma cualidad. Entonces encontramos que a nivel de invasividad podemos elegir racionalmente un material que deteriore lo menos posible la estructura remanente para maximizar su resistencia y obviamente lograr una excelente integración funcional biomecánica, adhiriendo sobre la mayor cantidad de esmalte remanente posible o con dentina con excelentes condiciones. Pero obviamente no es el único criterio. También sabemos que los costos van en función de los tiempos de manufactura. Y esto es muy interesante. En las cerámicas estructurales encontramos un comportamiento de una reducción de tiempos derivado del uso de tecnologías CAD-CAM que nos permiten maquilar de manera confiable a través de un diseño inteligente en la computadora que nos permite integrar la información del paciente a nivel funcional para llevar a cabo un diseño restaurativo que se integre correctamente en la función masticatoria del paciente. En los cerómeros dependemos de la habilidad manual del laboratorista que esté haciendo la restauración, y obviamente es un material bastante noble, los tiempos de trabajo son reducidos y los costos también son más accesibles. Las cerámicas vítreas demandan mayor tiempo, igual que las cerámicas feldespáticas. En el caso, digámoslo así, entre las cerámicas vítreas y las feldespáticas, la diferencia es el proceso. Las cerámicas vítreas básicamente son inyectadas y las cerámicas feldespáticas, o inyectadas o fresadas, y las cerámicas feldespáticas son estratificadas a mano, lo que hace una enorme diferencia en términos de tiempo. Y obviamente se demanda de una mayor habilidad de manejo del color y de manejo de la morfología por parte del técnico. A nivel de las restauraciones metalocerámicas, el proceso es más complejo y el volumen de horas que demanda es mucho mayor. Los rangos de precisión tienen que ser muy cuidados porque se tiene que verificar desde el ajuste de la cera, controlar los tiempos y obviamente las condiciones de deformación térmica que sufre la cera como material de primera instancia. Posteriormente, verificar que los metales tengan la calibración correcta y el diseño ideal para poder alojar posteriormente una cerámica encima, y pues checar muy bien los coeficientes de expansión térmico lineal, lo que implica un reto todavía más grande para el laboratorio y limita su capacidad de poder integrar varios efectos a través de cocciones limitadas o reducidas. Entonces, es un material muy demandante, aunque muy popular. Y curiosamente, yo honestamente nunca he entendido la relación de por qué es más barata una restauración metalocerámica si es la que se lleva más horas de trabajo. Pero bueno, en principio puede ser por la demanda de mercado. Yo les diría, el factor del que depende realmente el éxito de todas las restauraciones que nosotros hacemos es la planeación. Si nosotros tenemos excelentes materiales y hacemos una buena planeación restaurativa, es decir, elegimos los conqués adecuadamente, digámoslo así. Vamos a ver, en términos de invasividad nuevamente, vean ustedes el caso de este paciente. ¿Qué tan sencillo podría ser rehabilitar a este paciente con condiciones, digamos, que comprometan lo menos posible a las estructuras naturales?
En principio es un caso complejo, es un caso que demanda de una integración restaurativa periodontal y posiblemente incluso hasta ortodóntica en algunos casos, cuando esto es factible para el paciente y es asequible en términos de costos, pues es una condición compleja. De repente tenemos casos menos complicados, donde solamente se trata de reemplazar algunos materiales y rediseñar estructuras cuando tenemos una función oclusal más o menos armónica, y en algunas ocasiones pues solamente hay que complementar lo que hace falta, rediseñando un poquito algunas estructuras para mejorar la estética del paciente. Entonces, la planeación en función de la invasividad obviamente demanda más tiempos de acondicionamiento, tiempos biológicos de adaptación a la función, a la forma y a la configuración de los contornos y la arquitectura gingival. Por ello tenemos que utilizar materiales que sean biocompatibles, que sean materiales inertes y que no afecten realmente a la biología periodontal, en el caso particular del paciente que estemos trabajando. A mí en lo personal me gusta hacer la recomendación de siempre hacer impresiones diagnósticas, de preferencia con polivinilsiloxano, para poder llevar a cabo más de un positivo, poder sacar más de un positivo de este modelo y poder permitirle al laboratorio trabajar con condiciones técnicamente iguales a las que van a venir posteriormente en el modelo de trabajo. Esto es, a veces queremos escatimar un poquito los costos, y en la reducción de costos sacrificamos la precisión y sacrificamos el resultado final. Si nosotros le proveemos al laboratorio una impresión diagnóstica hecha con el mismo material con el que vamos a hacer la impresión de trabajo, de preferencia con un polivinilsiloxano, de repente se puede llegar a trabajar también con algún poliéter, pero digámoslo así, por costos el polivinilsiloxano se manifiesta como una excelente alternativa. Yo les recomendaría, a mí me gusta mucho trabajar con impresiones diagnósticas utilizando silicones monofásicos, por ejemplo Virtual Monoface, y el Virtual Monoface me da la opción de poder trabajar sin la necesidad de una rectificación con un excelente nivel de precisión. Es recomendable hacer un montaje en articulador semiajustable y una integración o una identificación de color de principio. Cuando nosotros hacemos estos dos factores, el articulador semiajustable me permite diseñar la arquitectura oclusal, las características morfológicas que deben de llevar los dientes en función, y la determinación del color en el principio me va a permitir acercarme a lo que yo necesito. Esto es muy importante porque el laboratorio puede apoyarme si yo le doy información adecuada y suficiente. Trabajamos de repente con combinaciones de productos. A mí en lo particular me ha acomodado mucho trabajar con esta combinación que es el Optragate, para poder tener acceso visual directo a todas las estructuras bucales sin interferencia labial, sin tener que sacrificar las manos del paciente o de un asistente para hacer la retracción labial, aunque en algunos casos sí lo hacemos. Y la lámpara de luz calibrada que vemos aquí en esta toma en pantalla se llama Smile Light, y es una lámpara que me permite a mí dos cosas. Primero, estandarizar la luz a 5500 grados Kelvin, lo que me va a permitir que si yo estoy tomando el color a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche, yo pueda realmente observar el color de una manera consistente, porque no dependo de la luz ambiental ni de la luz del cubículo y menos de la luz de la unidad. Entonces dependo de una luz calibrada, constante, a través de una tecnología LED, lo que me permite también que la luz sea muy balanceada, pero adicionalmente me da la oportunidad de hacer algo que es muy interesante para la observación de texturas y de color, pero particularmente para entender la composición cromática del diente. Esto le facilita mucho al laboratorio la replicación de ciertas propiedades. Como pueden ver en pantalla, de un lado tenemos la toma un poco más abierta, donde podemos ver sin reflejos las superficies bucales que estamos observando. Y del otro lado, en el lado izquierdo de su pantalla, a mi mano derecha, estamos observando los dientes con reflejo en superficie. Esto es una fotografía tomada con flashes que de repente hacen que la luz rebote en la superficie y perdemos detalles del color y solamente podemos concentrarnos en la textura. Y esto obviamente al laboratorio no le resulta de gran utilidad. Pero si ustedes contrastan con esta imagen, en esta imagen no vemos las texturas, no vemos los volúmenes, vemos el diente como si fuera en dos dimensiones, largo y ancho, y podemos apreciar claramente las características individuales del diente a través de una eliminación del reflejo de superficie que me permite concentrarme en el color, en las áreas de translucidez y en los componentes del diente natural que estamos observando. Esto es muy importante. Esto lo hacemos a través de luz con polarización cruzada, que es como se llama la tecnología con la que trabaja esta lámpara. Una cuestión muy importante es siempre referirle al laboratorio los colores que apreciamos en el diente. De repente caemos en la tentación tradicional de decirle al laboratorio, pues este diente es A2 o es A3.
y de repente el laboratorio únicamente compara con un solo diente del colorímetro, A2 o A3, y eventualmente perdemos detalles. Y de repente es muy curioso escuchar, a mí me ha tocado estar de visita en algunos laboratorios y es fantástico escuchar las llamadas donde nosotros como usuarios de repente queremos que el laboratorio interprete lo que vimos en un modelo de yeso que es monocromático. Y esto es virtualmente imposible porque no hay factibilidad de poderle sacar translucidez a un modelo de yeso. Entonces, si ustedes ven en esta toma, vamos a ver características muy importantes para poder replicar las condiciones naturales del diente que queremos observar. Un color del tercio cervical que regularmente es más saturado y que me permite apreciar el color de la porción dentinaria. Esto es porque en el esmalte en esta zona tenemos menor espesor y yo puedo trabajar más adecuadamente con la apreciación del color. Pero es muy importante que en principio para poder estandarizar nuestro color platiquemos en el mismo idioma con el laboratorio. Sepamos qué colorimetría usa mi laboratorio, qué tipo de productos utiliza para poder estandarizar mi toma de color acorde a la manufactura del laboratorio. Porque a veces nosotros tenemos un colorímetro de una casa comercial determinada, pero el laboratorio trabaja con cerámicas de Ivoclar. Y resulta que la colorimetría con la que se hizo el colorímetro tiene 15 años de antigüedad y la colorimetría con la que estamos trabajando actualmente es de un producto que se estandarizó en fechas más recientes y que tiene condiciones ópticas distintas. Entonces, de repente, si yo le heredé a mi abuelito, a mi tío, a mi papá el colorímetro, a veces pues no es la mejor idea para tener restauraciones de alta estética. Hay que tratar de modernizar nuestro armamentario de forma tal que esté más al día y que esté estandarizado con lo que utiliza el laboratorio para producir las restauraciones que voy a colocar. Colocamos aquí varias referencias, una recomendación, por ahí esto lo tomamos de diferentes autores y uno de los más actuales es Christian Coachman y él nos hace la recomendación de hacer retracción digital, o sea con los dedos del paciente, hacer la retracción labial de forma tal que podamos nosotros generar un plano consistente entre el diente que estamos observando y el colorímetro. De forma que los reflejos se eliminen casi al máximo, lo que nos va a permitir observar características cromáticas deseables para el laboratorio. De preferencia con luz de día de 5500 grados Kelvin, podemos trabajar una fotografía que también ayuda mucho al laboratorio, que nos permite identificar el valor. Mujeres y hombres observamos diferente el color. Yo sé que las mujeres observan mucho mejor el color porque están fisiológicamente más preparadas para ello y los hombres vivimos más en blanco y negro, o sea, en la zona gris. Entonces de repente para los hombres es un poquito más fácil detectar el valor en la restauración. Por ello, si yo ya tomé color con luz de día, puedo hacer la misma fotografía, convertirla en escala de grises para tener esta imagen en blanco y negro que me permite apreciar el valor. Y por último, les comparto este tip que yo lo obtuve del maestro Milko Villarroel, excelente amigo, muy reconocido ponente y rehabilitador en Brasil. Él es chileno de origen, pero me compartió esta filosofía de trabajo que es una imagen de alto contraste. Cuando no tienes a la mano la posibilidad de comprarte una lámpara para polarización cruzada o un dispositivo con flashes que te permita polarizar la luz de esta forma, puedes utilizar la fotografía de color original, incrementar el contraste y reducir el brillo. Esto lo puedes hacer fácilmente en un programa de presentaciones como PowerPoint o en este caso como lo estamos manejando aquí con Keynotes y nos permite jugar un poquito con estos parámetros de forma tal que ustedes pueden apreciar más nítidamente dónde inician las áreas opalescentes, dónde terminan las áreas opacas y la creación de un efecto opalescente, un efecto especular que es como le llamamos a este tipo de efecto en el borde incisal, nos va a ser mucho más sencilla. La transición cromática de la porción cervical al tercio medio y a las áreas transicionales interproximales va a ser un poquito más clara para el laboratorio y podemos jugar mejor con los espesores de ciertos materiales y con las áreas de mayor valor, lo que nos va a permitir una restauración más natural. Entonces, teniendo en cuenta esto, también hay que considerar el hecho de que la mayor parte de los procedimientos restaurativos que hacemos actualmente son restauraciones que están reemplazando a restauraciones preexistentes. ¿Esto qué implica? Yo tengo que remover una restauración previa y hacer una nueva preparación. Y aquí ustedes pueden apreciar, por ejemplo, que al desmontar estas coronas podemos encontrarnos con un color de muñón que no necesariamente es favorable para una colorimetría de esmalte más clara. Entonces, si yo tengo un esmalte de un color claro, de un valor alto, de repente con un color de muñón tan desfavorable, no es fácil de lograr. Y para el laboratorio esta información es vital.
yo le tengo que transmitir la información del color del muñón para que el laboratorio tenga la referencia de con qué tipo de tonalidad de fondo se está encontrando. Si es una restauración metal cerámica no hay problema, porque al final del día va a quedar cubierto con el metal opacado. Pero si voy a trabajar con restauraciones libres de metal, esto es, puede ser un cerómero, puede ser una cerámica de leucita, puede ser una cerámica de disilicato de litio, por ejemplo un Empres o un IMAX, podemos nosotros encontrar la necesidad de enmascarar este color de fondo. En México, que estamos viendo como una constante la presencia de áreas endémicas de fluorosis, cada vez con complicaciones pues más intensas y más extensas, nos damos cuenta de que es una necesidad imperante y hoy tenemos que solucionarle al paciente de la mejor manera posible. Entonces, con los sistemas libres de metal, como IPS IMAX, ustedes pueden llevar a cabo restauraciones utilizando cerámicas de alta opacidad, de opacidad mediana, opacidad controlada de alguna manera con el espesor y obviamente que permite el paso de luz de una manera suficiente para poder detener la luz y no permitir que se transluzca el color del muñón. Y encontramos cerámicas de alta translucidez que me van a permitir integrar el color de fondo a la restauración, permitiendo un paso continuo de luz a través del cemento y de la cerámica para poder integrar fácilmente el color al muñón de base. Y bueno, en los dientes posteriores es también bien común que encontremos restauraciones con metales que pues no necesariamente favorecen al diente y que a largo plazo dejan pigmentaciones que no ayudan mucho a la integración estética, y hay que lidiar un poquito con estas condiciones y mejorar obviamente el resultado a través de una técnica más invasiva o del uso de una cobertura oclusal completa o una cobertura más amplia. Entonces hay diferentes factores para poder llevar a cabo estas restauraciones y que tenemos que tener en cuenta, porque adicionalmente tienen que ver con la integración de la restauración y con el medio cementante. Vamos a ver cómo seleccionamos el material restaurador. Hay factores muy sencillos de enumerar, aunque son bastante complejos a veces de entender y de manejar. La carga funcional del paciente. Una pregunta bien común es: ¿cuál es el material que me recomiendan para el paciente bruxista? Para el paciente bruxista no hay un material ideal. El paciente con parafunción y pacientes con pérdida de dimensión vertical o disminución de la dimensión vertical son pacientes que comprometen la función de cualquier material. Entonces no hay un material idóneo. Aunque encontremos campañas publicitarias que nos hablan de que el circonio es ideal para el paciente bruxista, sabemos que en este caso particular se transmitirán las fuerzas directamente hacia el medio cementante y esto en el mediano plazo va a provocar una descementación de la restauración, microfiltración, eventualmente caries y posiblemente la pérdida del diente, de la estructura o la separación del material restaurador. Entonces la carga funcional es un factor muy importante y es por ello que cuando vamos a hacer modificaciones extensas de caras oclusales, más de 2 o 3 piezas, de 3 órganos dentarios, es siempre conveniente hacer un montaje en un articulador semiajustable para poder llevar a cabo una replicación de movimientos funcionales. Ahora, un factor importante que tiene que ver con la selección del material restaurador, pero también con la selección del material de cementación, es la naturaleza del substrato. Si yo encuentro un substrato de diente que tiene condiciones más o menos favorables, es decir, por ejemplo, el paciente que sufrió un traumatismo y perdió estructura por una falla cohesiva derivada de un impacto fuerte de una manera súbito, lo que vamos a observar es que hay un desprendimiento de estructura, pero la estructura remanente regularmente tiene condiciones favorables. Pero a veces encontramos pacientes que ya fueron sometidos a una invasividad racional, yendo a lo mejor desde una amalgama, pasando eventualmente por una endodoncia, un poste, de preferencia en algunos casos para algunos clínicos, pues se utilizaban postes colados, postes de aleaciones no preciosas que son más económicos y que regularmente tienen un impacto muy directo en la pigmentación de la dentina remanente, generando un tatuaje y generando una liberación de iones que van a integrarse en la dentina y que van a cambiar su color. Y eventualmente cuando el paciente quiere mejorar las condiciones de estética, a veces no es tan fácil. Encontramos también que hay pacientes que requieren de implantes y hoy encontramos muchos implantes rehabilitados con pilares prefabricados y esto también es un substrato a veces de difícil digámoslo así, condición de rehabilitación. ¿Por qué? Porque su color no es tan favorable y se buscan las formas de hacer una ceramización o de cubrir de alguna manera el color de este substrato. Entonces el color del substrato es algo fundamental para entender la integración de la restauración y la necesidad de encontrar un material restaurador que permita el paso o que detenga la luz. Entonces de esta manera podremos hacer una mejor integración
hacia nuestro entorno bucal. Ahora, la proporción del remanente de diente natural implica dos cosas. Entre más diente natural tengo, mejores condiciones biomecánicas voy a tener, y esto me va a permitir adicionalmente poder jugar un poco más y de mejor manera con la posibilidad de hacer una odontología restauradora por técnica adhesiva que permita que el diente y la restauración funcionen al unísono en una integración restaurativa, que cuando el paciente mastique no sean dos cuerpos resistiendo fuerzas y cargas de manera diferente, sino una unidad funcional, que esto es básicamente lo que nosotros encontramos actualmente en los protocolos de bioemulación y biomimética. Entonces, encontraremos adicionalmente un factor que también es muy importante en la integración estética, que es la ubicación de la línea de terminación de la restauración. Por ejemplo, en dientes posteriores es muy común en las incrustaciones que encontremos pequeñas discrepancias que a veces pasen desapercibidas porque en la cara oclusal no ponemos tanta atención. Pero ¿qué pasa en los dientes anteriores? En los dientes anteriores, si yo tuve una restauración metalocerámica previa, regularmente lo que voy a encontrar son pigmentaciones tanto en la encía como en el margen preparado. En muchas ocasiones me voy a encontrar con que la línea de terminación ya se comió completamente a la unión amelocementaria, o a veces a la unión amelodentinaria. De repente podemos encontrar mayor profundidad de preparación, y esto obviamente pues nos va a generar algunas complicaciones mecánicas, y obviamente cuando trabajamos con adhesión a dentina dependemos mucho de la química y del acondicionamiento del tejido dentinario. Entonces estos factores son muy importantes porque en muchas ocasiones el tratar de subsanar una condición preexistente que no era favorable para el paciente y que al paciente no le gustaba es un reto. Entonces la ubicación de la línea de terminación sin duda es importante, pero como platicábamos hace un momento, la línea de terminación actualmente, cuando tengo condiciones de muñón favorables, no hay mayor complicación en la integración estética, porque hoy encuentro cerámicas de muy alta translucidez como son las cerámicas HT de IPS IMAX o las cerámicas Impulse, ya sean Value o las cerámicas opalescentes. Para estos pacientes que ya después de un tratamiento ortodóntico solamente les hizo falta refinar un poco la forma del diente agregando una pequeña cantidad de esmalte, esta es una excelente manera de hacerlo. Viene un punto que es medular para nosotros. Ya seleccionamos más o menos de alguna manera los materiales, pero hay que hacer la preparación ideal. La preparación ideal depende de los parámetros del fabricante en función del material que yo elegí. Si yo tomé la decisión de trabajar con metal cerámica, pues yo sé que tengo que hacer una preparación más invasiva y puedo recurrir a un chaflán ancho, o puedo recurrir a un hombro, o puedo recurrir a una preparación con terminaciones combinadas, donde yo de un lado voy a tener un chaflán o una terminación más adelgazada, le llamamos un feather edge, o podemos trabajar del otro lado con un chaflán para hacer una integración estética y una técnica collarless, por ejemplo, y poder aprovechar ciertas ventajas de una técnica adhesiva. Esto depende mucho del tipo de preparación que yo pueda ejecutar con la instrumentación rotatoria con que cuente. Uno de los factores de hipersensibilidad posoperatoria más comunes, particularmente en la práctica restaurativa con materiales libres de metal o materiales que son denominados de manera común estéticos, yo pienso todos los materiales son estéticos, depende de cómo los utilicemos, pero en este caso podemos recurrir a una preparación que enfríe correctamente, que simplifique el paso de la fresa para dejar una marcación adecuada. Es recomendable siempre utilizar fresas con un diámetro un poco mayor a la huella de preparación que queremos que quede, para poder controlar nosotros el espesor de la preparación de una manera más sencilla. Pero, por ejemplo, en este caso, con esta preparación, utilizando un contraángulo con luz LED, yo puedo controlar mejor en áreas de difícil acceso la profundidad de preparación y puedo diferenciar claramente mis sustratos de preparación. El WIH me da esta facilidad con este tipo de equipamiento. Ahora, una de las tentaciones más socorridas para muchos de nuestros queridos amigos odontólogos, no me van a dejar mentir, el dentista de repente es medio melancólico, y a veces como que esta cuestión de que, mira, le voy a hacer la preparación a este paciente que es familiar, es amigo, con una de las fresas que más quiero. Esta la tengo desde que era yo estudiante, apenas pues tengo 10, 12 años que egresé, y de repente me doy cuenta de que pues ya mi fresa de diamante pues ya no corta como en aquel entonces, ¿no? De repente pues para el tipodonto pues era una excelente herramienta, pero para el diente natural ya no. Y ojo, todas las fresas tienen fecha de caducidad, y esta fecha de caducidad se mide en minutos. No duran años, no duran meses, no duran días, duran minutos. Entonces esto es muy importante porque tiene que ser un costo que yo debo de contemplar
en la planeación restaurativa para poder integrar en mi costeo fresas nuevas o fresas que me den por lo menos 3 o 4 usos para poder reducir un poquito el precio que esto impacta directamente en mi bolsillo. Entonces, una recomendación muy importante, doctores, es si ya invirtieron en el Rolls Royce de pieza de mano, pues denle el apapacho de trabajar con fresas estandarizadas para que sus sistemas de sujeción no se afecten, para que sus rodamientos no se afecten, para que la vida útil de su pieza de mano sea suficiente y adecuada. Hay que utilizar una instrumentación que sea la más acorde a mi necesidad. Seguramente a ustedes les habrá tocado que llegue el paciente que se va a cambiar una restauración de circonio o el paciente que trae un puente metal acrílico, que de estos encontramos muchos en nuestro país porque la situación económica de repente en los años 90 jugó mucho en este papel de importancia y a la fecha lo seguimos viendo en ciertos segmentos de mercado como una solución. Pero ¿qué sucede con este tipo de prótesis? Se hacen con aleaciones metálicas sumamente duras y por dureza aquí sí me refiero a la propiedad física en este sentido y hace muy difícil el avance de una fresa y obviamente reduce su vida útil. Y en esta manera, pues si yo tengo un torque limitado, seguramente mi fresa va a encontrar mayor resistencia y se va a empezar a parar. Entonces es muy incómodo para el paciente que estemos cambiando de fresa, que para poder quitar un puente tengamos que darle hora y media de trabajo, acabarnos la muñeca, acabarnos 3 o 4 fresas y de repente hasta los rodamientos y empezamos a ver que nuestra pieza de mano algunas veces hasta escupe aceite. Y esto créanme que para nadie es conveniente. Entonces podemos trabajar con sistemas de impulso eléctrico a través de instrumentación rotatoria como un motor eléctrico. Pueden verificarlo, hay diferentes opciones y el de WIH es una excelente alternativa con un torque muy constante que nos va a permitir cortar virtualmente cualquier material con un esfuerzo muy reducido a velocidades que pueden ser controlables para nuestra mano, reduciendo nuestra fatiga de muñeca y evitándonos el riesgo de un síndrome de túnel carpiano por un esfuerzo contrarrotacional. Ahora, cuando trabajamos nosotros con irrigación, la irrigación debe de ser abundante. ¿Por qué? Porque estamos fresando y esto genera calentamiento. Entonces, la fricción sin irrigación eventualmente puede causar hipersensibilidad postoperatoria. El fresado, se recomienda un fresado que sea secuencial para permitir primero quitar lo más grueso de la estructura o hacer una reducción, digámoslo así, en principio de volumen para posteriormente hacer un refinamiento de preparación. Y el refinamiento de preparación lo puedo hacer con fresas de carburo de tungsteno, de diamante, de grano fino o extra fino, dependiendo de mis necesidades clínicas. Particularmente para carillas es muy útil el grano extra fino. Estas bandas amarillas o estas bandas blancas de repente nos ayudan bastante en las fresas estandarizadas de fabricantes reconocidos. Y algo que es vital es poder ver lo que estoy cortando. De repente nos metemos a segundos molares o primeros molares superiores y esto de que estamos trabajando a las 6, 7 de la tarde con este tipo de condiciones a veces no es la mejor alternativa y de repente llegan al laboratorio preparaciones donde la parte distal es ligeramente más amplia, a veces 2 tantos y medio más amplia que la parte de la preparación mesial. Esto implica, donde yo veo tengo mejor control del corte, donde no veo regularmente dependo de sensación táctil y de mi orientación espacial. Entonces yo les sugeriría, para quienes ya conocen este tipo de tecnología, seguramente al igual que yo están enamorados de este tipo de piezas de mano con LED. Para quienes no han tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de pieza de mano, si quieren tener un seguro de vida para sus ojos y trabajar por más tiempo de manera más adecuada, vale mucho la pena darse la oportunidad de trabajar con una integración de LED en la punta con la que estás cortando. Entonces, prueben este tipo de tecnología, vale mucho la pena. Algo que es vital para la vida útil de la restauración, para la integración y obviamente para que el paciente tenga la oportunidad de extender al máximo la sobrevida de su diente natural, es la preparación en términos de un espacio suficiente. ¿Quién me dicta el espacio suficiente? El fabricante hace estudios en los cuales determina la resistencia máxima que puede tener un material restaurador. El fabricante determina cuánto es el espesor mínimo necesario para que este material se aloje de manera segura y las condiciones de preparación en las que las tensiones no van a ser un factor de riesgo para la fractura de la restauración. Entonces, en este caso en particular, el fabricante tiene una muy buena perspectiva que nos puede compartir para simplificar este proceso. El espacio real.
Este yo lo puedo evaluar a través de diferentes alternativas, como son el uso de una guía de silicón o de guías de silicón que me permiten verificar el espesor con una calibración. Puedes hacerlo a veces con la integración de un spray articulador, un spray que te permite marcar los puntos de contacto sobre estas bandas que vienen calibradas, o podemos también llevar a cabo, lo podemos pedir al laboratorio o hacerlo nosotros mismos, hacer una guía de silicón que se llama guía de reducción. Y esta guía de reducción me permite observar si ya logré el espesor de preparación que necesito o si me estoy quedando un poco limitado de espacio y no le estoy permitiendo al laboratorio incorporar sin sobrevolumen el material restaurador que yo deseo. Entonces, estas son 3 condiciones importantes, que es seguir la indicación del fabricante, utilizar un medio de observación del espacio real. Créanme que el ojo como calibrador no es tan preciso a veces, y menos después de tantas horas de mundial. Esto es un poco complicado. Entonces, si nos damos cuenta, el padrón visual y un calibrador para determinar el espacio real son una excelente herramienta. Y así nos evitamos idas y vueltas con el laboratorio para generar un poquito más de espacio de preparación. Ahora, si queremos hacer una preparación más fina, podemos utilizar tecnologías como ultrasonidos. En este caso, yo les comparto este tip. A mí me fascina trabajar con este instrumento, el Pion 2. Es un ultrasonido, una tecnología piezoeléctrica que a través de un movimiento de oscilación me permite a mí generar una vibración lateral que me permite remover de una manera muy selectiva y sin profundizar rápidamente una cavidad. Únicamente quiero remover aquellos espacios donde el esmalte de repente queda con pequeños filitos, y esto en el laboratorio, al momento de que se corre el positivo de yeso, se puede romper y eventualmente puede ser una discrepancia entre lo que asienta en la boca del paciente y lo que asienta en el modelo. Entonces, si queremos evitar ese tipo de factores, el tipo de preparación con un refinamiento ultrasónico, créanme que es fantástico, sobre todo cuando uno lo ve bajo microscopio. En los laboratorios de repente, por ejemplo, como en LabCeram se utilizan magnificadores para poder checar que el asentamiento de la restauración caiga perfectamente sobre el margen y tengamos un excelente sellado marginal que garantice la extensión de la vida útil de la restauración. Entonces pueden utilizar este tipo de puntas diamantadas para evitar el desgaste del diente vecino y para simplificar la configuración de un chaflán, por ejemplo, en una carilla o en una corona. El manejo de tejidos blandos dentro de esta temática es fundamental también, porque cuando trabajamos a nivel isogingival o subgingival, siempre es importante poder contar con instrumentos que me faciliten la colocación de los hilos retractores. A mí en lo particular me gusta mal utilizar las espátulas de resina porque me he acomodado mucho con ellas y me resulta muy cómodo para el trabajo a nivel sulcular, para la integración de hilos. Estos son algunos de los hilos que se pueden encontrar en el mercado, con los que yo me he familiarizado bastante bien. Nos puede resultar muy útil integrarlos a nuestra práctica. No son hilos tensados, son hilos que no cambian su volumen y con solamente presencia pueden generar un buen efecto. Pueden enriquecerlos con algún tipo de hemostático como el cloro de aluminio, entre algunos otros, pero regularmente no es necesario cuando la encía está en condiciones ideales. Pueden favorecer también el manejo de los tejidos blandos haciendo un protocolo con el paciente, un régimen previo de acondicionamiento de los tejidos utilizando enjuagues de clorexidina 4 o 5 días antes de hacer la toma de impresión de trabajo, y esto les va a ayudar mucho a mejorar la condición y a reducir el riesgo de un sangrado previo al momento de la toma de impresión. Entonces, esto es un tip que a mí me gusta compartir con ustedes, sobre todo cuando hablamos de preparaciones subgingivales. Es muy importante el alojamiento gentil del primer hilo, que regularmente trabajamos con hilos de menor espesor, hilos 000. Por ahí hay un artículo muy interesante del doctor Salama que en dientes inferiores menciona la posibilidad de trabajar con una sutura de 4 o 5 ceros de seda para evitar una sobresaturación y una isquemia excesiva en lo que son las coles periodontales en los anteriores inferiores. Y esto es un excelente, una muy buena aportación del doctor Salama para poder mejorar este tipo de procedimientos. Encontramos también que en muchas ocasiones hay áreas de difícil acceso. Entonces retomo un poquito este punto. Cuando tengo un área de difícil acceso interproximal, por ejemplo, o un área en la que yo quiero mejorar el contorno o la terminación de preparación sin afectar al diente vecino, puedo utilizar una punta que me facilite el acceso y que me haga la marcación de una superficie geométricamente ideal
para favorecer la planimetría de la restauración y permitir un excelente sellado y una buena condición biomecánica de la restauración una vez cementada y en función. Entonces, esto nos ayuda bastante. Algo que es muy recomendable es el pulido de las preparaciones. Regularmente cuando nosotros trabajamos preparaciones para técnicas adhesivas, no nos conviene dejar una superficie rugosa porque se generan áreas de microtensión que a veces no ayudan y que pueden generar desde el atrapamiento de burbujas hasta una distribución insuficiente del medio cementante y el atrapamiento de aire entre el cemento y el adhesivo. Entonces son factores de riesgo que no necesitamos. Si nosotros queremos hacer que la restauración tenga una mejor longevidad, para poder nosotros llevar a cabo una mejor integración con la menor tensión superficial posible y de una manera más sencilla, nos conviene hacer un pulido de superficies. Esto para carillas es ideal y es importantísimo, pero créanme que para coronas también vale mucho la pena. Entonces podemos refinar la preparación con estas fresas de carburo de tungsteno. En este caso en particular son de los colegas amigos de SC White que pues han desarrollado este tipo de fresas para poder mejorar las terminaciones y poder obtener una superficie más tersa y homogénea. Ahora, procedemos después a la impresión de trabajo. En la impresión de trabajo yo puedo echar mano de un material de polivinil siloxano. A mí en lo particular me gusta una combinación que es muy fácil de manejar, que es el Virtual 380, que es un silicón de polivinil siloxano, que lo puedo encontrar en cuerpo pesado y lo puedo encontrar en cuerpo monofásico. Esto me permite que este material fácilmente se integre en la cucharilla y desplace muy gentilmente el material ligero hacia el interior de las áreas de detalle, básicamente surcos, áreas gingivales libres, y podamos generar una estabilidad del material de impresión de mayor densidad con un flujo constante, sin tener que estar haciendo una presión excesiva como a veces nos pasa con las masillas, con las consistencias putty. Entonces este Virtual 380 lo puedo yo utilizar en un dispensador que en el mes de agosto van a poder ver ustedes ya disponible en el mercado, que lo va a estar distribuyendo Ivoclar, que es un dispensador automático para facilitarnos la colocación del material en cucharilla. Ahora, una recomendación importante es trabajar con adhesivo de cucharillas para evitar que en la obtención de positivos se deforme la impresión o se desprenda el silicón de réplica que no necesariamente sea tan exacto como el primero que obtuvimos. Algo que yo les recomiendo mucho es, si vamos a trabajar con restauraciones en dientes posteriores, por ejemplo recubrimientos parciales o incrustaciones, podemos trabajar con una consistencia monofásica. Esta que hace un momento al principio de la charla yo les mencionaba como una consistencia ideal para la impresión de diagnóstico, es una consistencia fantástica también para la prótesis total, pero créanme, para todos los que hacemos mucha operatoria dental, hacemos muchas incrustaciones, hacemos muchas onlays, incluso hoy por hoy que se trabaja también con carillas oclusales, la consistencia monofásica genera muchos beneficios porque reduce el tiempo de trabajo, es un solo material que no requiere de una rectificación y me va a permitir la integración del material en la cucharilla y la penetración fácilmente en las estructuras preparadas. Entonces, digámoslo así, la capacidad, pues de alguna manera decirlo así, hidrofílica del material de Virtual Monoface me da la posibilidad de reducir el ángulo de contacto y maximizar la copia de los detalles de las preparaciones que hicimos. Pero también podemos llevar a cabo la rectificación con la combinación que ya la mayoría de nosotros conocemos, que es la masilla rectificada con cuerpo ligero, ya sea en 2 pasos o en un solo paso. Si voy a trabajar con muchos dientes preparados, me conviene hacer una rectificación en 2 pasos para evitar la deformación y evitar el riesgo también de que en la recuperación elástica incompleta que se sufre del material de mayor densidad hacia el material ligero, podamos tener una deformación del modelo que permita que de repente la restauración baje perfecto en el modelo, pero en boca no asiente. Entonces, si queremos reducir este riesgo y maximizar la integración, es muy conveniente trabajar este tipo de técnica en 2 fases. ¿Ok? Lo que buscamos es que se copien adecuadamente, como pueden ver en esta imagen. Podemos ver que se copian perfectamente los detalles del tejido blando separado de la superficie dental de preparación y podemos, me voy a regresar tantito, y podemos ver fácilmente cómo se copia
todos los contornos que nosotros preparamos para poder asentar perfectamente nuestra restauración. Y la buena integración entre el material de cuerpo de mayor densidad y el cuerpo de menor densidad. Entonces les recomiendo mucho la línea de silicones Virtual de Ivoclar Vivadent, que son silicones de una muy buena consistencia de trabajo, 2 tiempos de trabajo, 2 minutos y medio y 4 minutos y medio. A mí en lo particular me gusta un poco más de tiempo y me voy por 4 minutos y medio. Les comparto también que trabajamos en muchas ocasiones con el laboratorio. Siempre se trata de articular los modelos. Idealmente, si yo trabajé el diagnóstico con un articulador semiajustable para poder hacer un encerado funcional, pues siempre es recomendable también poder volver al articulador semiajustable para hacer el trabajo de la elaboración de la restauración. En LabCeram se cuenta con excelentes articuladores que nos permiten pues trabajar con diferentes técnicas y obtener un modelado de las restauraciones basado en una función, siempre y cuando nosotros le proporcionemos al laboratorio este recurso. Que créanme que vale mucho la pena porque reduces mucho los tiempos de ajuste, la precisión con la que se trabaja es mucho mejor. Es muy bonito llegar y cementar únicamente sin tener que hacer muchos ajustes, sin tener que tocar las cerámicas y sin tener que regresar al laboratorio para que glaceen algo que yo tuve que tocar porque no tenía el laboratorio la información suficiente de la función del paciente. Entonces vale mucho la pena hacer el montaje en articulador semiajustable. ¿Con qué lo hacemos? Pues en este caso la imagen que estamos viendo es con el Stratos 300 que maneja Ivoclar Vivadent. A nivel de la provisionalización, nosotros sabemos que hay provisionalización que hacemos en la clínica que es para corto plazo. Hablando de corto plazo hablamos de 15 días, un mes, máximo 3 meses. Y estos provisionales regularmente pues son para devolverle al paciente forma, función y estética. Hay un concepto que se maneja actualmente, me lo compartió por ahí un colega muy querido que ya había mencionado hace un momento, Milko Villarroel, y él maneja esta conceptualización de prototipo BEF, biológico estético funcional. Esto es un prototipo que te va a permitir ensayar todas las características, incluso si ustedes quieren las características cromáticas de la estratificación de la cerámica en la boca del paciente. Entonces yo tengo este material Telio, que es una resina bisacrílica, Telio CS CNB. Es una resina bisacrílica para hacer provisionales unitarios, para hacer mock-ups. Créanme que es un excelente vendedor de tratamientos de carillas y de mejoramiento estético. TelioCAD, para quienes gustan de la tecnología digital, se puede fresar por CAD-CAM y es un bloque de metilmetacrilato que ya viene prepolimerizado, bien estabilizado en volumen y nos va a permitir replicar tantas veces como sea necesario y hacer modificaciones funcionales en el sistema de diseño CAD-CAM. Y por último, encontramos provisionalización de largo plazo, para quienes rehabilitan implantes o para quienes hacen rehabilitaciones completas que de repente requieren de un acondicionamiento oclusal del paciente y necesitamos que el paciente se acondicione a la nueva morfología para una buena masticación, pues dejamos provisionales que de repente duran 3, 6 meses, un año. Entonces, en este caso siempre es conveniente recurrir a materiales que se puedan procesar ya sea por presión en frío o con presión y calor, que se puede manejar aquí en LabCeram. A mí me gusta mucho trabajar con el material Telio Lab y hay un material que se llama Telio Lab LC que es para agregar pequeñas caracterizaciones de bordes incisales translúcidos. Entonces ustedes pueden jugar mucho con la caracterización y permitirle al paciente visualizar lo que va a ser la restauración definitiva. Adicionalmente, bueno, vamos a checar que viene el momento de la verdad con el que todo el mundo empezamos a batallar ya que tenemos los provisionales. Lo más divertido es, ok, ahora, ¿cómo los pego? Entonces, de repente, echamos mano de cuánta cosa tenemos en el consultorio y yo les diría, Telio, como gama de provisionalización, es una línea que ha incorporado desde una resina bisacrílica, un acrílico para laboratorio con diferentes alternativas cromáticas. Tenemos un add-on para aquellos pequeños detallitos. A veces nos salen burbujitas cuando hacemos un rebase directo en boca, por ejemplo como en la imagen que vemos aquí, y de repente esas burbujitas dice uno, bueno, ¿y con qué lo rebaso? Telio tiene la ventaja, a diferencia de otros materiales disponibles en el mercado, que se puede rebasar la resina bisacrílica con el mismo material. Pero si es un defecto pequeñito, de repente podemos utilizar este material que se llama Telio Add-on Flow, que alcanzan a ver ahí en su pantalla, y que me permite hacer correcciones menores y es fotocurable, lo que también me permite reducir el tiempo y no sacrificar la integración estética y también agilizar el ritmo de trabajo de la clínica.
Ya que tengo acondicionados y perfectamente adaptados mis provisionales, esto es muy importante, bien adaptados a márgenes, bien adaptados a contornos y sin comprimir la encía para evitar que tengamos una migración gingival no deseada, siempre nos conviene echar mano de un material de cementación que pueda ser fácilmente removido. Perdón, no salió la imagen. Se llama Telio CS Link. Y este material me permite a mí unir con una jeringa que es automezcladora, un material que inyecto directamente al interior del provisional, lo alcanzan a ver en el lado izquierdo de la pantalla. Podemos apreciar nosotros en estas carillas, por ejemplo, la incorporación del Telio CS Link, que es un cemento fotopolimerizable de un espesor de película bastante delgado, sumamente noble y muy fácil de remover una vez quitado el provisional para la cementación definitiva. Adicionalmente, tendremos que trabajar pues con el momento último de la verdad para el paciente, que es cuando vamos a enfrentar la colocación definitiva de las restauraciones. Como pueden apreciar en esta imagen, en el fondo tenemos diferentes espesores de cerámica y diferentes condiciones cromáticas de la cerámica. Vemos un central que pasa mucho la luz y un central que enmascara un poco la luz. ¿Esto cuándo lo tendremos que colocar? Bueno, pues cuando yo tengo un muñón favorable y un muñón no tan favorable en términos de color, y yo quiero tapar un poquito el paso de la luz para evitar que ese muñón discrómico afecte la integración estética. ¿Ok? Entonces, esto para nosotros es muy importante. Y en la cementación definitiva hay que considerar factores como, primordialmente, el tipo de substrato. Ya lo habíamos mencionado, pero en este caso voy a hacer una mención un poco más puntual. Les quiero compartir también la opacidad del material restaurador y, finalmente, la ubicación del margen. Pero iniciemos pues con el tipo de substrato. En el tipo de substrato yo me puedo encontrar con condiciones que pueden ser únicamente de trabajo con esmalte, que esto es lo más favorable porque yo es donde tengo la mejor microrretención mecánica, y también encuentro la posibilidad de trabajar con un sustrato de mayor resistencia estructural. Entonces la adhesión en esmalte es fantástica. Cuando yo trabajo con dentina normal, como decíamos en el caso por ejemplo de un traumatismo, que tenemos menos condiciones de obliteración de los conductos, de los túbulos, perdón, dentinarios, y tengo un buen espacio disponible de dentina peritubular a nivel coronal, esto me va a permitir una mejor integración adhesiva. Entre más radicular me voy, seguramente me voy a topar con que ya no cuento con tanta dentina peritubular, y obviamente esto va a complicar un poquito la capacidad y la estabilidad de integración adhesiva. Cuando yo tengo un poste y muñón colado, dependo estrictamente de la funcionalización del muñón colado, esto es, rayar o arenar la superficie del muñón colado y silanizarlo para poder permitir una mejor adhesividad, reducción del ángulo de contacto y de alguna manera permitir cierta presencia de enlaces vinílicos en la superficie del metal para poder colocar al adhesivo que viene incorporado dentro de lo que son nuestros medios cementantes. Pero cuando yo tengo un muñón con composite, la condición es muy semejante. En muchas ocasiones caemos en la tentación de hacer la restauración sin el acondicionamiento correcto y suficiente. Yo les diría, si tenemos un remanente dental, el remanente dental se acondiciona como diente normal. Esto es, si tengo esmalte, lo grabo. Si tengo dentina, yo puedo desproteinizar o puedo llevar a cabo la integración de un agente, por ejemplo, como el Primer AB de Multilink Automix, que es un medio autoacondicionante y me va a permitir integrar fácilmente la restauración a través de una adhesión que se va a generar con un autoacondicionamiento, removiendo los remanentes de barrillo dentinario y generando una estabilización de la integración de la interfase dentinaria. Esto me va a permitir a mí obtener mejores valores de adhesión. Por ahí encontramos algunos estudios muy interesantes, incluyendo por ahí uno de Edward McLaren, donde para Multilink Automix desarrollaron valores en sus pruebas del orden de 34 hasta 36 megapascales de resistencia a la tracción. Y esto es muy importante. Entonces, de esta manera podemos mejorar el desempeño clínico a largo plazo. Si yo tengo un núcleo cerámico o un núcleo híbrido, siempre es conveniente igualmente hacer un acondicionamiento con ácido. En este caso sería con ácido fluorhídrico. Si es posible, aislar de manera absoluta para que no tengamos el riesgo de que el paciente aspire este remanente que a veces queda de ácido fluorhídrico y se pueda quemar sus tejidos blandos. O en muchas otras ocasiones pues también recurrimos al arenado intraoral con óxido de aluminio de
el orden de 30 a 50 micrones, entre 2 y 5 bares de presión, dependiendo de la consistencia del muñón. Y cuando tenemos digámoslo así, un núcleo con condiciones de color desfavorables, pues tenemos que recurrir al juego de la opacidad en el material restaurador. Decía al inicio de la charla, si yo voy a trabajar con metal cerámica, esto no es una preocupación porque de principio el metal opacado ya enmascara el color de base del muñón que se encuentra debajo. Pero si yo quiero incrementar la integración estética de una manera más armónica y que se vea más natural y más viva la restauración, me conviene trabajar con cerámica libre de metal. Y para esto, si yo tengo dientes que están con colores favorables y un diente que pues sufrió una condición que le afectó y quedó discrómico, puedo utilizar una opacidad alta que me va a permitir crear una cofia individualizada y encima estratificar cerámica para obtener las características deseables en la restauración. Casos tradicionales para esto, por ejemplo, central único, que pues, si por ahí anda Joel escuchándome, seguramente adora este tipo de indicación de central único y sobre todo cuando viene sin fotografía. Pero bueno, ok, vamos a ver adicionalmente la opacidad media que me va a permitir crear condiciones cromáticas también desde el interior de la restauración, permitiendo un paso muy limitado de luz. Pero esto, ¿qué otra repercusión tiene? Aparte de la opacificación del color del muñón, me permite la restricción de las alternativas de cementación. Tengan esto muy consciente porque es la siguiente fase. Entonces, si no permitimos el paso de la luz, el tipo de química con la que tenemos que cementar es una química que tiene que ser eficiente en ausencia de luz. Y esto es una química de fotocurado cuando hay luz y una química de curado estrictamente por una reducción-oxidación o por una técnica aditiva de monómeros que nos va a permitir crear una interfase que tenga un grado de conversión suficientemente resistente para permitir la integración funcional mecánica y ópticamente de la restauración. Ahora, cuando tengo un diente que tiene pues un color no demasiado desfavorable, pero que no se ve tan bonito, puedo utilizar una baja translucidez, pero cuando yo tengo dientes que no me preocupa tanto el color, porque el color es muy bueno, lo que necesito es hacer pequeñas modificaciones de forma, utilizaremos alta translucidez y en algunos casos, el examen de todos los ceramistas actualmente, las cerámicas que son opalescentes o cerámicas modificadoras de valor. Estas cerámicas se utilizan para técnicas de mínima invasión y nos permiten generar contornos y modificar cualidades funcionales de los dientes. Por último, pero no por eso menos importante, la ubicación del margen, supragingival, isogingival o subgingival. Esto me habla también de la accesibilidad y el tipo de técnica con la que yo voy a cementar, que en muchas ocasiones pues no tengo acceso a meter un dique de hule, que sería lo ideal cuando trabajamos con materiales adhesivos, esto es lo mejor, pero si no hay esa posibilidad, hacemos un aislamiento relativo lo más eficiente posible o un aislamiento modificado, donde técnicamente toda la boca está cubierta por el dique de hule, salvo la porción donde yo me encuentro trabajando para la cementación. En el caso particular de la cementación definitiva, encontraremos algunas necesidades que son básicas y que es necesario cubrir. En este caso hay que recordar que tenemos un substrato, que puede ser diente, que puede ser composite, que puede ser metal, el substrato que nosotros tengamos, y tenemos una restauración. Entonces son mis dos extremos. Yo tengo que trabajar racionalmente para poder colocar esta restauración en el substrato con la mejor interacción posible y con la mejor vinculación posible, tanto química como físicamente hablando. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, hay que acondicionar tanto el substrato como la restauración. Entonces, encontraré diferentes técnicas para hacerlo. Después colocaré un adhesivo, que en algunas ocasiones ya va incluido dentro del cemento, por ejemplo, en los medios autoacondicionantes, como Speedsem, por ejemplo, que es un material autoacondicionante y autoadhesivo, y un medio de acoplamiento que debe de ir colocado sobre la restauración. Aunque hay mucha polémica sobre el medio de acoplamiento, lo que le llamamos comúnmente el silano, el medio de acoplamiento lo que me va a permitir en principio es la disminución de la tensión superficial en el material restaurador,
lo que va a permitir una mayor mojabilidad, va a permitir un mejor ángulo de contacto y va a permitir una mayor penetración del medio de cementación en la estructura remanente de la cerámica que fue atacada con ácido. Cuando hablamos de una cerámica grabable con ácido, básicamente cerámicas vítreas. Cuando tenemos una cerámica de leucita, por ejemplo, es una cerámica que resiste más el grabado con ácido, y este tipo de materiales regularmente dependemos un poquito más de un arenado, por ejemplo, para hacer pequeñas microporosidades que sean coadyuvantes en la retención mecánica del medio de cementación. Pero el agente de acoplamiento, para mi práctica en lo personal y para muchos colegas con los que yo he tenido esta plática, regularmente es un medio indispensable. El acoplamiento es una técnica funcional que ha probado su eficacia a lo largo de muchos años. Por ahí tenemos algunos seguimientos de distinguidísimos colegas como el doctor Aníbal García, con seguimientos de 20, 25 años con materiales cerámicos, por lo cual podemos tener perfectamente en cuenta que no nada más en Europa se tiene este tipo de éxito. Entonces, esto es muy importante, porque cuando ustedes hacen esta integración, esto es lo que ustedes verían a nivel microscópico: un substrato acondicionado con la permeabilidad suficiente para recibir un medio adhesivo, un medio de cementación que va a permitirnos la integración del adhesivo con el material restaurador a través de un agente de acoplamiento. Y esta delgada interfase es lo que permite que el material restaurador se mantenga alojado en boca y funcionando al unísono con el diente. Y esta es una cuestión microscópica que aquí lo estamos viendo a nivel esquemático, pero que cuando nosotros lo vemos a nivel microscopía electrónica de barrido, por ejemplo, podemos encontrar algo que es del espesor de un cabello o de cabello y medio. Y esto es muy importante porque de ese espesor tan pequeñito y del acondicionamiento que nosotros hacemos depende la vida útil de la restauración y la función en boca. Entonces, siguiendo con este orden de ideas, les quiero compartir dos técnicas que para mí son muy funcionales. Una es el aislamiento relativo modificado, y en este caso les muestro esta técnica que ya la tenemos documentada por ahí desde el año 2011. Le llamamos aquí de sellado sulcular, que me permite evitar que penetren ácido grabador y agentes adhesivos al interior del surco y que me afecten a mi estructura periodontal, porque en algunas ocasiones se impregna el adhesivo en el hilo retractor que yo utilizo para evitar la salida de fluido crevicular, y cuando yo retiro el hilo del surco empieza a sangrar, y esto ni para el paciente ni para nosotros es bueno. Después está la otra imagen, el aislamiento absoluto, que para mí en particular, cuando se trata de carillas, siempre tratamos de utilizar esta técnica. Cuando es posible en coronas también lo utilizamos, pero nos hemos hallado mucho en este sentido con el trabajo con aislamiento absoluto, utilizándolo para carillas, porque nos permite un control perfecto del margen en el que estamos trabajando. Entonces podemos tener el margen perfectamente a la vista, podemos controlar los excedentes y podemos retirar fácilmente todos los excedentes que puedan quedar ahí, y podemos generar lo que recientemente publicó por ahí el doctor Osvaldo Escopín de Andrade, que es la creación de un área de continuidad adhesiva, y esto nos permite a nosotros trabajar de una manera muy adecuada para los tejidos y para la integración biológica en el mediano y largo plazo. Entonces son dos técnicas que me gusta compartir con ustedes. En este caso procedemos, ya una vez teniendo controlados estos factores, vamos a hacer el acondicionamiento de la cerámica. Esto lo puede hacer en paralelo nuestro asistente mientras nosotros hacemos el acondicionamiento del diente, y en este caso en particular recurrimos al acondicionamiento ácido de una cerámica ácido sensible como es IMAX, que es con ácido fluorhídrico al 4.55% por un espacio de 20 segundos. Por aquí vamos a ver en estas imágenes el acondicionamiento según el estudio del doctor de la Bona, que nos muestra el acondicionamiento, bueno, en este caso es la cerámica antes del acondicionamiento ácido. Vamos a ver el acondicionamiento a 20 segundos, el acondicionamiento a 60 segundos y el acondicionamiento a 90 segundos. Entonces el acondicionamiento a 90 segundos presenta pues ya una condición muy distinta de lo que veíamos en principio, y esto obviamente puede comprometer particularmente en restauraciones de menor espesor la resistencia. En el estudio del doctor de la Bona él habla de una correlación, por ejemplo, por cada 40 segundos adicionales de grabado perdemos aproximadamente 20 a 25 megapascales de resistencia estructural de las cerámicas ácido resistentes, en este caso del disilicato de litio, lo que es el sistema IMAX Press. Encontraremos posteriormente la aplicación de un silano
Por ahí en alguna ocasión platicando en un foro donde tuvimos oportunidad de participar con algunos colegas, recibimos una información del profesor Karl Leinfelder, que es una autoridad a nivel mundial en lo que es el manejo de cerámicas, y el doctor Leinfelder nos decía que uno de los errores más comunes que cometemos es que colocamos el silano en la esperanza de que el silano actúe solo en la superficie del material restaurador, ya sea un cerómero, ya sea un poste de fibra de vidrio, ya sea una cerámica. En el caso de cerámicas vítreas o cerámicas modificadas con leucita, por ejemplo, con nitrio para incrementar la resistencia. Normalmente cuando yo tengo una cerámica y pongo un silano como medio de acoplamiento para mejorar las condiciones que ya mencionamos, lo que buscamos nosotros es hacer que se haga funcional la superficie cerámica, que es un material inerte. Entonces, para yo poder llevar a cabo este procedimiento, implica una aplicación activa del material. Por lo tanto, yo tengo que frotar por lo menos durante 1 minuto el silano. En algunos casos se habla de silanos precalentados para poder permitir una activación mayor de lo que es la función del silano. En algunas ocasiones aplicamos el silano frotando durante 1 minuto, renovando a veces el silano para que no quedemos frotando una borla seca. Y posteriormente podemos incorporar, como lo vemos en esta imagen, en un infusor de té. A mí me gusta trabajar esta técnica y calentamos por espacio de 3 minutos alrededor de 60-70 grados el silano, de forma tal que la energía superficial me permita un flujo más libre del cemento y una mejor humectación y una mejor integración de la restauración, lo que eventualmente se puede ver manifestado como un incremento en la resistencia adhesiva. Mientras tanto, sucede el acondicionamiento ácido, como les decía, con esta técnica, si no me es factible hacer un aislamiento absoluto, con esta técnica de sellado sulcular, yo puedo llevar a cabo un aislamiento relativo, donde también puedo eliminar el riesgo de que las proteínas del surco gingival me vayan a contaminar esta área ya acondicionada con grabado ácido, y yo puedo observar fácilmente la acción sobre mi remanente dental y la limpieza que puede hacer el ácido ortofosfórico de proteínas de la superficie previamente acondicionada de mi material de reconstrucción de muñón. Ambos muñones que ven en esta imagen están reconstruidos. Uno tiene poste y el otro está reconstruido con resina, porque este paciente sufrió el desprendimiento de las coronas preexistentes, y en un diente tenía endodoncia y en el otro no. Y es un estudio autocontrolado muy interesante que ahorita ya lleva 3 años y los dientes siguen perfectos. No han tenido ninguna problemática de separación. Se hace la colocación del adhesivo, se distribuye perfectamente, se reduce el espesor con la integración de un poquito de aire. En este caso podemos utilizar diferentes medios adhesivos. A mí en lo particular me gusta mucho el uso, por ejemplo, para este tipo de técnica de Excite DSC, que es el que manejamos en Ivoclar y Badent, que es un adhesivo dual que me permite la aceleración con luz de la reacción química, pero que químicamente, incluso en la ausencia de luz, tiene un grado de conversión que supera el 60%, que es bastante bueno. Nosotros trabajamos otras opciones como Multilink Automix, que viene con un primer autoacondicionante que me permite acondicionar claramente los tejidos dentales remanentes, permitiendo una muy buena integración con altos valores de adhesión. Cualquiera de las técnicas que ustedes elijan es bastante funcional. En este caso recurrimos a la colocación de un agente de cementación fotopolimerizable. El espesor de la cerámica es de menos de 2 milímetros y encontramos adicionalmente la posibilidad de incorporar el medio de cementación a una cerámica translúcida que nos da la posibilidad de utilizar un material fotopolimerizable. Idealmente podemos trabajar con materiales autopolimerizables para garantizar un máximo grado de conversión y una mucho mayor estabilidad en la restauración. En este caso lo hicimos de esta manera y el resultado a la fecha ha sido bueno. Conociendo un poco el comportamiento biomecánico y las cualidades de adhesión, puede ser esto factible. Entonces vamos a ver, no hay que rebosar el cemento en la corona, o sea, no estamos haciendo un rebase. Cuando estamos haciendo la cementación, únicamente con cubrir paredes y llegar a margen es más que suficiente. En este caso, lo que vamos a apreciar es la inserción de la corona utilizando un instrumento que se llama Optra-Stick. Es un palito que tiene una resina pegajosa que nos permite manipular fácilmente la resina, la restauración durante el proceso de manipulación e incorporación en boca. Aquí lo podemos ver en la otra toma. Y vamos a llevarlo a boca, desplazando el remanente de cemento que nos queda al interior de la restauración. Aquí pueden ver una pequeña burbuja que fue desplazada por el movimiento del cemento del interior de la restauración. Asentamos hasta la posición final
de nuestra corona con respecto al sellado marginal. Y algo que les recomiendo no hacer es lo que estamos viendo en esta toma. En esta imagen vemos el movimiento que muchos de nosotros tenemos ya por hábito hacer cuando estamos quitando excedentes de cemento. Cuando yo estoy quitando excedentes de cemento, no me conviene hacer una tracción de palatino a vestibular, que es un movimiento ya muy aprendido por muchos de nosotros, sino más bien lo que nos conviene es hacer una compresión. Esta compresión, ¿cómo se realiza? Se realiza de la siguiente manera. Yo voy a colocar mi instrumento con filo, haciendo presión, no se ve en la imagen de este lado, haciendo presión de manera vertical hacia gingival, de forma que se rompa el cemento en la parte externa y yo no traccione el cemento de la interfase. De esta manera yo puedo hacer una prepolimerización del cemento para darle una plasticidad, poder fracturarlo y posteriormente poder hacer un pulido de las áreas que lo requieran. Aquí lo pueden ver un poquito mejor en la otra toma. Y una vez habiendo removido los excedentes de cemento, yo procedo a la colocación de un gel de glicerina para permitirme evitar la inhibición de la polimerización de la capa más superficial del cemento y maximizar las propiedades físicas, evitando la absorción de agua y sobre todo también pues, mejorando la capacidad de pulido que tiene el material de cementación que utilicé. Entonces de esta manera colocamos el gel de glicerina sobre los márgenes, la cerámica no tiene caso cubrirla y en este caso lo que haremos es aplicar luz por espacio de 30 segundos por cara, si estamos trabajando con una lámpara de por lo menos 800 miliwatts, 20 segundos por cara si estoy trabajando con una lámpara de 1000 miliwatts o mayor. Y ustedes pueden apreciar en esta imagen, en la vista operatoria, podemos ver una línea hiperdelgadita, que es la línea de terminación. Esto es lo que laboratorios como Labceram, que se preocupan por la estandarización de sus procesos, por el sellado marginal, porque si ustedes se esmeraron en hacer una excelente preparación, le van a hacer justicia en el trabajo haciendo una muy buena integración de su restauración al margen, de forma tal que el espesor de cemento que quede ahí sea de milésimas o de centésimas de milímetro. Y esto nos va a permitir una mucho mejor integración a largo plazo y evitar problemas en la interfase del cemento, afectación en el cemento tanto a nivel óptico como a nivel de incorporación de bacterias y degradación marginal. Entonces vean la línea tan delgada, ahí estamos viendo un filamento de un hilo 4 ceros y lo impresionante es que la línea de terminación es más delgada que ese filamento. Entonces de esta manera podemos garantizar que estamos controlando correctamente nuestro sellado marginal. Se remueven los hilos en esta técnica y podemos ver perfectamente en nuestro margen, lo que nos va a dar la posibilidad de hacer un pulido con una goma en baja velocidad, de preferencia una goma impregnada con alto contenido de diamante. Les recomiendo esta goma que vemos aquí que se llama Optrapol NG. Es una goma excelente en punta fina para poder nosotros llevar a cabo este pulido en un solo paso y poder lograr una mejor longevidad en nuestro sellado marginal. ¿Ok? Finalmente, siempre es importante también hacer un pulido en las áreas interproximales para permitir un control de la limpieza y la reducción del acúmulo de placa dentobacteriana en estas zonas. Eventualmente, a veces las papilas sufren un poquito por estos procesos, pero hay que darle tiempo a que se reincorporen. Si hacemos esto de manera adecuada y de manera gentil, las papilas no van a tener mayor problema en regresar a su posición. ¿Ok? Vista posoperatoria inmediata. Aquí podemos apreciar la integración de las restauraciones y podemos ver un poquito ahí de presencia de sangrado. Entonces, para terminar, ¿con qué es con lo que nosotros cementamos? Ok, cementamos por técnica adhesiva, autoadhesiva o técnica convencional. Estas son las tres posibilidades actualmente disponibles en el mercado. Ivoclar maneja las tres. Yo les diría, las técnicas de cementación adhesiva, por ejemplo, para un material como IMAX, son factibles en técnicamente todas las indicaciones. Las técnicas de autoacondicionamiento están de preferencia indicadas para restauraciones tanto anteriores como posteriores, pero de recubrimiento total, o sea, coronas para puentes de 3 unidades, máximo hasta el segundo premolar, que es la indicación de IMAX, y podemos también llevar a cabo una cementación convencional con ionómero de vidrio que no esté modificado con resina para poder permitir una buena integración y una excelente adherencia a la dentina. En este caso, cuando hablamos de cementación convencional, requerimos una preparación retentiva de 4 a 6 grados porque esta cementación se hace primordialmente por fricción mecánica y dependemos de una longitud de muñón suficiente. Cuando hablamos de la técnica autoadhesiva,
hablamos de que esto se logra a través de unión química y micromecánica entre el cemento y el diente. Y en este caso también se recomienda una preparación retentiva para favorecer un poco más la longevidad de este tipo de interfase. Cuando hablamos de cementación adhesiva, esto se logra a través de unión química y micromecánica tanto entre el cemento y el material restaurador como entre el cemento y el diente, a través de esta interfase adhesiva que ya mencionamos. Y en este caso en particular, uno de sus beneficios, que es de lo que más ha generado ventajas y beneficios clínicos para el paciente, es que no requieres de una preparación retentiva, por lo cual la planimetría no tiene que ser tan agresiva y no tenemos que hacer una destrucción tan extensa de diente remanente, lo cual el paciente lo agradece significativamente. Para la cementación de restauraciones estéticas, como ya lo hemos mencionado, es necesario tener, si es una cerámica susceptible al grabado con ácido, pues un ácido grabador con condiciones adecuadas. A mí me gusta trabajar con este IPS Ceramic Etching Gel, que es el que maneja Ivoclar. ¿Por qué? Porque es rojo, lo puedo ver, lo controlo fácilmente, sé hasta dónde llega y adicionalmente la viscosidad que tiene me permite controlar en dónde lo estoy poniendo. Trabajar con un silano que de preferencia sea capaz de funcionalizar diferentes tipos de material como composites, metales, aleaciones preciosas, no preciosas e incluso cerámicas, tanto cerámicas vítreas como cerámicas estructurales o cerámicas modificadas. En este caso, Monobond Plus, que es el material que Ivoclar ha desarrollado a lo largo ya de cerca de 10 años de investigación y desarrollo y se ha comportado bastante bien en su aplicación clínica. Y finalmente, si ustedes hacen un poquito de revisión, se darán cuenta que las cerámicas de óxido, por ejemplo el óxido de circonio, regularmente no requiere de un acondicionamiento con ácido porque no tiene una matriz vítrea que sea susceptible de grabado, pero su funcionalización se puede llevar a cabo con moléculas como el MDP, tiene un nombre un poco extenso, que es el 10-metaquilolil oxidecil dihidrógeno fosfato. El MDP me permite a mí integrar la restauración de óxido de circonio, por ejemplo, sin necesidad de un acondicionamiento funcional de superficie. Y nuevamente, pues el Optra-Stick se los recomiendo muchísimo para poder manipular más fácilmente sus restauraciones, sobre todo cuando hablamos de incrustaciones y carillas. Créanme que vale mucho la pena. Cuando yo quiero hacer una integración estética, tengo que jugar con el color o el valor del cemento. Entonces, en el caso de Variolink 2, podía yo jugar un poquito con colores diferentes, un material bastante probado, con más de 10 años de excelentes resultados clínicos, que se recomienda mucho para inlays, onlays, coronas, puentes libres de metal y carillas. En el caso de las carillas únicamente utilizamos, como este es un cemento dual que lleva base y catalizador, únicamente utilizaremos el material de base. De preferencia, cuando son carillas, tratamos de trabajar con transparentes, que son propiamente translúcidos, y encontramos también la posibilidad de jugar un poquito con condiciones de saturación cromática a través de utilizar un color más cálido, más saturado, o un color de valor más alto que puede ser un blanco ligeramente opaco. En el caso particular de, el caso previo que mostramos, utilizamos Variolink 2, pero yo les comentaría, a mí en lo particular me gusta hacerles la recomendación siguiente. Si van a trabajar con cementación estética, traten de tener materiales que cuenten con un agente que se llama Try-In. Y el Try-In es un gel de glicerina que viene con una integración de color, de óxidos metálicos para lograr el color del material una vez polimerizado. Y de esta manera pueden ensayar cómo se va a ver la restauración ya con el cemento que ustedes eligieron. Si ustedes quieren cambiar una propiedad óptica del material y de su integración clínica, pueden ustedes jugar con un cemento más cálido o con un cemento más frío o dejar el color estándar con un cemento neutral. Finalmente, viene este material que se llama Variolink Veneer. Variolink Veneer es un composite fotopolimerizable para cementación de cerámicas translúcidas y que puede ser utilizado jugando igualmente con un concepto de valor. Los números negativos, porque este lo encontramos en una gama de +1, +2, +3, el valor 0, que es un tono neutro, que es translúcido, y encontramos un -1, -2 y -3, que son tonos un poco más cálidos, que tienen un valor más bajo y me van a permitir aumentar la saturación cromática de mi restauración, sobre todo, por ejemplo, para cementación de caninos, es fantástico. A mí me gusta trabajar mucho con un protocolo donde yo combino 0 en centrales, +1 en laterales y el -1 o -2 en caninos, dependiendo del tono del diente del paciente.
¿Okay? Y esto es lo que tratamos de conseguir en algunos de los casos, ¿no? Una integración de restauraciones bastante armónica, bastante estética, en diferentes condiciones cromáticas. La ventaja de este tipo de técnicas es que al ser técnicas adhesivas, la resistencia mecánica y la resistencia al desprendimiento es muy alta y la funcionalidad al unísono con el diente es fantástica. Pero cuando yo quiero tener la máxima adhesión, puedo utilizar Multilink Automix, que es un composite que es universal, lo puedo utilizar para técnicamente todo, postes, coronas, incrustaciones, carillas, no es cierto, carillas no. Pero en este caso, yo puedo trabajar con un material que me permite hacer casi cualquier tipo de cementación. ¿Por qué carillas no? Porque al ser un material que polimeriza con óxido reducción, regularmente puede haber una pequeña discrepancia de color y adicionalmente el espesor de película que genera es ligeramente más grueso. Viene en combinación con un primer AB que nos permite un sellado dentinario y un autoacondicionamiento sin la necesidad de un grabado con ácido y nos brinda un excelente sellado marginal. Esta es una de las formas como lo pueden conseguir en algunos de los kits. Para quienes estén interesados pueden conocerlo en los cursos que damos en el ICD de Ivoclar y tenemos un portafolio de cursos muy interesante donde pueden aprender a manejar estos materiales más adecuadamente. Y bueno, para quien le gusta trabajar con un poquito más de velocidad por condiciones específicas del paciente, a veces la práctica clínica nos demanda esto, tenemos esta alternativa que es un cemento autoadhesivo que se llama SpeedCem. Y con esto terminamos nuestro portafolio de cementación. Por último, cuando hablamos de cementación adhesiva, y por último, la cementación convencional, encontramos el Vivaglass Cem PL, que es un ionómero de vidrio de alta translucidez que tiene muy buena adherencia con el tejido dental y tiene una excelente resistencia física y mecánica que nos va a permitir la cementación de restauraciones de recubrimiento total, por ejemplo. Algo que no podemos dejar de mencionar es que la fotopolimerización me va a brindar las bondades de los materiales de cementación y adhesivos. Si el grado de conversión del adhesivo es adecuado, yo tendré una buena adherencia y una menor capacidad de degradación de la interfase adhesiva. Y cuando el grado de conversión del cemento también alcanza buenas propiedades, yo tendré estabilidad cromática y menos posibilidad de degradación del cemento. Entonces, doctores, si tienen la oportunidad, a los que nos ha tocado de repente trabajar con equipos que ya tienen más de 5 o de 10 años fotocurando, pues ya den la oportunidad a estos equipos de probar su valía si todavía tienen las cualidades de emisión de luz suficiente para la dinámica de la odontología actual, pero si ya fueron rebasados, denle la oportunidad a este equipo de descansar y den la oportunidad de un nuevo equipo de jugar a favor de ustedes. Yo les recomiendo las lámparas de la línea Blueface, del orden de 800 hasta 1200, 1600 miliwatts sobre centímetro cuadrado. Blueface Style para manos más pequeñas, para mayor versatilidad, acceso en áreas más difíciles. Y la lámpara que es el estándar de oro en la referencia de la literatura, que es la Blueface G2. Entonces, sin duda, tienen un excelente portafolio de lámparas de fotocurado con Ivoclar Vivadent para que ustedes puedan aprovechar al máximo y permitir la mayor penetración de la luz en sus sustratos de cementación. ¿Okay? Aquí estamos viendo una cementación con la Blueface Style con un LED multionda que me permite trabajar con diferentes tipos de químicos en mi cementación. Por último, pero no menos importante, la funcionalidad a largo plazo. Siempre cuando cementamos una restauración es importante verificar puntos de contacto, siempre es importante verificar los puntos de contacto desde antes para poder planificar y checar que realmente la restauración le va a dar al paciente el servicio que requiere. Una eficiencia masticatoria que a largo plazo le va a facilitar pues la digestión, el no enfermarse, el tener condiciones de salud más favorables y el aprovechar al máximo sus alimentos. Entonces, sin duda, la funcionalidad oclusal, aunado a una no interferencia oclusal y no tener problemas de articulación temporomandibular, siempre nos lo va a agradecer el paciente. Y esto parte de una excelente planeación. Apóyense en el laboratorio para ello. Para finalizar, el acondicionamiento de la restauración ya una vez cementada, pues echamos mano de consideraciones biológicas y consideraciones mecánicas. Podemos trabajar con fresas que tengan puntas no activas para evitar lastimar las uniones semidesmosómicas del diente, pulir perfectamente las superficies y esto es algo que les recomiendo muy encarecidamente, el uso de un barniz de fluoruro sobre esta superficie que ustedes ya acondicionaron. ¿Por qué? Porque una vez colocada una cerámica el diente no está blindado contra la caries. Tejido natural es sujeto de ser colonizado por bacterias, afectado, infectado y eventualmente degradado por el proceso de caries. Entonces les recomiendo muchísimo que al término de su cementación adhesiva
denle la oportunidad al paciente, si no se puede en la misma cita por condiciones de sangrado, denle al paciente la oportunidad de que a la siguiente semana le puedan colocar un agente de remineralización como Fluor Protector, que les va a incrementar la biodisponibilidad de fluoruro en superficie para poder permitir una integración de este material en la superficie del esmalte y aumentar su microdureza para que no sea colonizado por bacterias. ¿Ok? Entonces, pues creo que este tema tratamos de sintetizarlo lo más posible. Si se dan cuenta, es un tema un poco extenso. Les abrimos la puerta para que nos acompañen en el ICD y en ocasiones posteriores aquí en las sesiones virtuales que tendremos con LabCeram con inteligencia dental a través de la presencia de diferentes colegas, excelentes ponentes que nos van a dar la posibilidad de conocer más a detalle este tipo de técnicas. Entonces, espero que con esta presentación hayamos cubierto algunas de sus necesidades, conocer algunas gamas de productos útiles para ello y que pues tengan mucho éxito en las restauraciones que hagan en el futuro. Les agradezco muchísimo, le agradezco mucho a mi alma mater, a Héctor, por la confianza, por darnos la oportunidad nuevamente de compartir un rato con ustedes. Y en este correo electrónico pueden contactarme si gustan cualquier información vinculada a este tema o algún otro. Mil gracias y que tengan excelente día. Mi nombre es Joel López, director de LabCeram. Les agradezco mucho el habernos acompañado durante esta semana. Muchas gracias.